¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. El agua, lo que somos, el medio del que venimos. El planeta es agua en un 70% y nosotros mismos somos agua. Nuestros pulmones, nuestra sangre, nuestro cuerpo es agua en un 60%. En el agua se originó la vida hace millones de años y su movimiento es el que nos mantiene vivos. Esa dependencia es lo que lo convierte en un bien económico, porque su reparto es desigual. Por la forma en que lo distribuye la naturaleza, pero también por el uso que el hombre le otorga y el poder que se atribuye con su control. Es, por tanto, un bien escaso que debe ser gestionado de la mejor forma posible. Y como tal, al igual que el oro, el paladio o cualquier otro bien escaso, tiene un mercado. Con una peculiaridad. Necesitamos el agua para vivir. Vivir y beber, vivir y comer, porque sin ella, animales y plantas tampoco pueden sobrevivir. Hoy en Así Funciona Esto, iniciamos un ciclo dedicado al agua, a su gestión, a su reparto, a la economía del agua. Hola, Ana Comellas. Hoy nos vamos a ir de viaje con el agua. Así es, Juanra Lucas, pero no vamos a irnos en barco ni tampoco vamos a bucear o nadar como otras veces. Vamos a seguir el viaje del agua a través de los canales y acequias que lo llevan al riego o al consumo humano. Incluso vamos a descender con el agua que sobra y sale de nuestras cañerías y vamos a ver cómo puede tratarse y reconvertirse para volver a situarla en el ciclo de riego. O sea, este agua... Sí, Juanra, este agua, pero eso no es lo importante ahora. Al tratarse de un bien escaso hay que conocer cómo lo gestionan quienes como tal la reciben y qué innovaciones hay en esta gestión para hacerla más sostenible y eficaz. Te voy a proponer que nos hagamos agua y nos metamos en el trasvase Tajo Segura. Pues vamos a ello. El sonido del agua. Pues acabamos de abrir ahora mismo una de las tomas del canal del trasvase Tajo Segura. Una de las tomas del canal del trasvase Tajo Segura, el sonido del agua. Este agua que estamos escuchando de fondo, que viene del canal, ¿a dónde va? Pues ahora mismo desde esta toma, ¿vale? Bueno, la acabamos de abrir mediante telecontrol, con una aplicación móvil con la que controlamos todas las tomas del canal. Y este agua pasa directamente a una de las balsas de regulación de la comunidad de regantes, ¿vale? Desde esa balsa de regulación sale, digamos, la red de distribución de la comunidad de regantes. Ahí salen unos 200 kilómetros de red de tubería presurizada por donde distribuimos el agua a cada uno de los agricultores de la zona de aquí de Totana. Fernando Costa Hernández, técnico de la comunidad de regantes de Totana. Lucas Jiménez Vidal, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. ¿Para qué y cuándo se crean las comunidades de regantes? Las comunidades de regantes tienen una tradición, en algunos casos milenaria, ¿no? El Tribunal de las Aguas de Valencia, pues yo creo que tiene 1000 años posiblemente de historia, ¿no? Se crean para gestionar recursos comunes, es decir, estamos ahora mismo en una comunidad de regantes del trasvase Tajo Segura, que se crea, además, obligatoriamente para administrar un caudal proveniente del trasvase Tajo Segura. Son multitud de usuarios, en este caso son 2000 almas las que integran la comunidad de regantes, que conforman un perímetro de riego y cuya función básica, bajo la tutela siempre de la administración, por eso son organismos de derecho público, administran y gestionan el bien público del agua, en este caso en la zona para la que está concedida. Bueno, imagino que en cada zona de riego, en cada cuenca, hay comunidades determinadas. ¿Qué relación tienen con las confederaciones hidrográficas? Absoluta. Estamos sujetos, hasta en nuestras propias ordenanzas que rigen la vida de las comunidades de regantes, estamos sujetos a la aprobación previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Cómo está organizada una comunidad de regantes, Lucas? La organización, con base en esas ordenanzas que he dicho, que se dota a la propia comunidad de esas ordenanzas que están aprobadas por la Confederación al amparo de la Ley de Aguas, se constituye y está formada por una Junta de Gobierno,
con una serie de vocales, con un presidente de la comunidad de regantes, que rinden cuenta siempre ante la asamblea. Son movimientos asamblearios. Aparte, hay comunidades de regantes que tienen números ingentes, son poblaciones. Es decir, aquí estamos en una de 2.000, pero se me ocurre el campo de Cartagena, creo que está por las 12.000, Ríos de Levante, margen izquierda, creo que ronda las 24.000 almas, ¿no? Es decir, estamos hablando de pequeñas villas, ¿no? Y se organizan asambleariamente. Las decisiones más importantes se adoptan en asamblea y luego la rutina del día a día de la gestión del agua la adopta la Junta de Gobierno. Y luego hay también un órgano fiscalizador que es un jurado de riego que tiene potestad de judicializar la vida de los propios comuneros. ¿Y todas las comunidades se gestionan igual, se organizan igual, funcionan de la misma forma? Sí, porque digamos que el entorno jurídico que las crea la ley de agua, y ahí estamos todos dentro de ese antes. Sí. Cuéntanos de todas formas, Lucas, ahora actualmente, ¿qué puntos podrían ir en el orden del día de una asamblea? Una asamblea ahora mismo ordinaria que se están celebrando a lo largo del mes de marzo, abril, se suelen celebrar, pues suele ir, pues evidentemente hay que rendir cuentas ante la asamblea, hay que rendir cuentas tanto textualmente, las cuentas, todo lo que tiene que ver con la vida económica de la comunidad de regantes, pero también todas las actuaciones que se han hecho durante el año, y hay que presentar los proyectos o todas aquellas actuaciones que se pretenden hacer por parte de la Junta de Gobierno de cara al año siguiente. Eso es lo que trata una asamblea ordinaria. ¿Pero qué os preocupa ahora mismo? O sea, aparte del... Ahora mismo las comunidades de regantes del Levante están preocupadas, del Levante, me refiero a la demarcación del trasvase, están preocupadas por lo que han estado preocupadas siempre. Primero, por que el agua llegue, y eso depende mucho de las decisiones que se tomen en relación al trasvase, y ahora lo que nos preocupa muchísimo es la planificación hidrológica, en concreto del Tajo, que puede suponer una merma muy importante de ese agua. El trasvase Tajo-Segura es una obra hidráulica que empezó a contemplarse durante la Segunda República. Deriva agua de 2 embalses del río Tajo, entre Peñas y Buendía, al río Mundo, que es afluente del Segura. La canalización del trasvase se hace a través de 300 kilómetros de canales capaces de albergar un volumen de 30 metros cúbicos por segundo. La Guerra Civil paralizó el proyecto, que fue recuperado en el año 1966. Distribuye agua a los regantes desde el año 1980. Y luego el precio. Lo que preocupa en el Levante siempre es el precio. Somos los agricultores de Europa, yo diría del mundo, posiblemente, que asumimos una política de costes que va en ascenso, ¿no? De hecho, recientemente, esta semana, hemos asistido a la promulgación de un Real Decreto Ley para asistir a esta agricultura, que el propio decreto reconoce que tiene una importancia vital para la alimentación de España y de Europa, porque concretamente el agua desalada se había situado a unos precios que quintuplicaba el precio dado para el metro cúbico de abastecimiento, ¿no? Era ya prácticamente agua embotellada, ¿no? Pero claro, estamos en la cuenca del Segura. Vosotros dependéis del trasvase Tajo-Segura. La Confederación Hidrográfica del Segura es la que fija la cantidad, el volumen de agua que os lleva, o eso está fijado por contrato. ¿Cómo funciona eso? Ahí, afortunadamente, para alejar de los devaneos políticos que se podrían producir y que se producen, de hecho, tiene su legislación específica el trasvase, ¿no? Tenemos unas reglas de explotación que marcan que dependiendo de las existencias de agua que hayan entre Peña y Buendía, son los embalses de cabecera del Tajo, pues podemos entrar en una serie de niveles, en concreto 4. Desde el más bondadoso, que no lo hemos conocido nunca, el nivel 1, al más preocupante, que es el nivel 4, que marca trasvase 0. Es decir, cuando entre Peña y Buendía tenemos 400 hectómetros hacia abajo, no podemos trasvasar ni un metro cúbico. ¿Eso ha pasado alguna vez? ¿Eso ha pasado alguna vez? En el año 2018 me tocó a mí aquella crisis, lidiar aquella crisis, y tuvimos 11 meses sin trasvasar. Nos salvó una primavera maravillosa, nos salvó del caos. Que llovió y empezó a llover. Bueno, todo esto usando todas las desaladoras del contorno. Tened en cuenta que el 75%, el 80% del esfuerzo inversor en desalación se encuentra en esta zona, en el Levante, y echando mano de pozos de sequía. En fin, fueron unos meses muy difíciles. ¿Y en qué nivel estamos ahora? Afortunadamente nivel 2. Estamos en nivel 2, y digo afortunadamente porque nivel 1 y nivel 2 tienen una característica que a nosotros nos tranquiliza, y es que no media ninguna decisión política, son niveles automáticos.
comprobada una existencia, estamos en 600 y pico hectómetros ahora mismo en cabecera, se liberan 27 hectómetros cúbicos mensuales. Ojo, para abastecimiento y para regadío. Cuando hablamos de abastecimiento es el consumo humano en las... Claro. Beber, vamos. Claro, es que el trasvase, entre otras funcionalidades, no solo enviar agua al Levante, tiene otras funcionalidades. Envía agua para abastecimiento a 2 ayuntamientos de Albacete, 34 ayuntamientos de Alicante, 43 de Murcia, todas las grandes poblaciones están asistidas por la Mancomunidad de Canales del Tevilla, y 13 de Almería, de la conocidísima zona del Campo de Níjar, Cabo de Gata, etcétera. Son, aparte, poblaciones con un capital turístico muy importante. Que eso entonces, si estuviésemos en nivel 4, esa gente tampoco tendría abastecimiento de agua para consumo. Te estarían tirando de desaladoras. Evidentemente, todo el agua que baja, todo el agua de la que se puede hacer uso en una situación de esas, se dedica a abastecimiento, lógicamente. Pero no es algo que sea irreal. Hoy sí está en parte asegurado por la desalación. ¿Quién y cómo fija los precios? Los precios los fija el Estado siempre. Cuando hablamos de aguas públicas, es decir, salvo el agua regenerada, todas las aguas, el precio, si es que lo hay, porque hay muchos sitios donde no se paga como tal un precio por metro cúbico, pero en esta zona, en el agua que consumimos en el Levante, la que proviene del trasvase Tajo Segura y la que proviene de la desalación, el precio lo fija el Estado, es decir, del agua desalada, pues a través del ente autónomo Acuamed, y del agua del trasvase, pues a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Y esos precios son los que vosotros le aplicáis en los puntos de difusión a los regantes? Sí, te explico. Porque vosotros gestionáis también todo eso, ¿verdad? Sí, os explico. El precio que marca, por ejemplo, el trasvase, ¿no? Tiene una triple componente. El agua desalada es exactamente igual. Lleva un apartado A, gastos de amortización, unos costes fijos, ahí va todo, incluso el mantenimiento de la administración, que es precisa, administración estatal, que es precisa para mantener las confederaciones, y luego los costes variables que tienen mucho que ver, tanto en trasvase como en el tema del agua desalada, con costes energéticos, ¿de acuerdo? El agua llega a las tomas de cada una de las comunidades de regantes en el trasvase, y a partir de ahí empieza lo que es la administración propia de cada comunidad de regantes, ¿de acuerdo? Ahí ya le aplican los costes fijos cada comunidad de regantes, dependiendo también de su propia infraestructura y de sus necesidades. Hay comunidades de regantes que tienen que impulsar con bombas toda el agua, evidentemente los costes fijos se le disparan. ¿Las comunidades como tales asumen los costes y se los repercuten a los agricultores? Exactamente. Le repercuten a los agricultores los costes, recogen esos recibos y pagan a la administración el montante total de lo que ha recogido de los agricultores. Lucas, ¿y por qué? Claro, nosotros hemos estado viendo en otros episodios el mercado eléctrico, al final está todo centralizado. El coste que se paga por la energía en Murcia no depende de que haya aquí una central generadora más barata o más cara. Con el gas pasa lo mismo, el precio es el mismo para toda la península independientemente del lugar donde esté ubicado el punto de consumo. ¿Por qué no se gestiona así el agua? No lo sabemos, ¿no? Yo creo que la división por cuenca, aparte una división muy bien marcada por cuenca, genera todo esto, ¿no? Es una vieja reivindicación del Levante, no ya que se nos equipare en precio, porque entendemos que el escalón que tendrían que pagar otras comunidades de regantes no lo podrían asumir por la variedad de sus cultivos, ¿no? Pero sí que se aquilate un poco el precio aquí, que está haciendo con esta locura que tenemos ahora de precios, que muchos productores estén pensando y replanteándose su negocio, ¿no? Porque antes de la sequía esta de 2018, que a lo mejor no es significativo, en 2015, ¿cuánto costaba el agua? Bueno, depende de qué recurso estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la desalación, que siempre hablamos de desalación porque es el recurso más caro. Es decir, tiene una componente energética, tiene una dependencia energética total, triplica el coste energético que puede tener el agua de trasvase.
antes de 2000, de esta locura que entramos, en 2022, 2021, podía costar un metro cúbico en torno a los 60 céntimos del metro cúbico, ¿de acuerdo? Pero es que en España la media del metro cúbico está entre 2, 3, 4 céntimos del metro cúbico. El salto cuantitativo en costes que tiene el agua en el Levante español no tiene parangón en Europa, ¿no? En Europa, en Israel quizá, pero en Europa no. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues vamos a ver. En el caso del trasvase estamos hablando de una infraestructura que hay que mantener. Ya no regamos directamente del cauce de un río. Es una infraestructura que tiene su complejidad, una obra hidráulica, yo creo que la obra hidráulica de referencia en Europa, de ingenio, no solo por el volumen, sino también de ingenio. La historia del trasvase es un monumento al ingenio español, a la ingeniería española, y es una obra que tiene sus impulsiones, tiene sus instalaciones, tiene 292 kilómetros de canal que hay que mantener, y todo eso comporta unos gastos, ¿no? Que un sistema de riego tradicional, como el que acostumbra el resto del país, pues no tiene. Y en el caso del agua desalada, pues lo que mencionaba antes, tiene un coste energético de cercano a 4 kilovatios metro cúbico hora, que bueno, pues que hace que, como está ahora mismo la situación de la energía, pues esté en unos precios estruendosos, claro. Yo sigo pensando que en España, con los periodos, aparte, es decir, nos adentramos en unos escenarios que no vamos a poder controlar, y lo estamos viviendo aquí. Si es que al final la escuela de la resiliencia, siempre lo digo, y del cambio climático están aquí en estas regiones. Estamos viviendo danas que arrasan con todo, y luego espacios de tiempo en los que la sequía es la que cabalga rápido por la península. Eso, si lo dejamos al albur de la naturaleza, nos va a dar situaciones extremas durante unos años, en un sentido o en otro sentido. Es decir, hay algo que se llama ingeniería, que vuelvo a decir, ya los egipcios ya aplicaban, y que afortunadamente tenemos unos profesionales maravillosos que saben darle cauce a todo este tipo de situaciones, ¿no? Y que esas escorrentías brutales, todo no se puede aprovechar, pero que esas escorrentías brutales puedan ser salvaguardadas en embalses y que puedan ser aprovechados a lo largo del año. En eso, estas regiones son pioneras. ¿Cómo es posible que una agricultura tan prodigiosa pueda funcionar con tan poca agua? Porque estas regiones se han especializado en el mimo del agua, es decir, desde el embalse hasta el gota a gota que llega a la planta. Fernando, pero el agua que hay en esta balsa no viene solamente del trasvase, ¿no? ¿De dónde más, por ejemplo, ahora estamos oyendo la lluvia? Sí, bueno, ahora estamos, la verdad que hoy es un día típico porque por aquí no suele llover, pero efectivamente el agua que regulamos nosotros en nuestras balsas no proviene únicamente del trasvase de Tajo Segura. También recibimos agua de la desaladora de Águila y de Torrevieja, así como el agua depurada de la ciudad de Totana. O sea, las aguas regeneradas se aprovechan prácticamente al 100%. Toda el agua de la ciudad pasa por la depuradora, se regenera y pasa un proceso de limpieza y luego la utilizamos nosotros para regadío. Para el riego, y esta de la lluvia y la de la desaladora. Efectivamente. ¿Y todas las aguas tienen la misma calidad? Porque ahí se mezclan. A ver, todas las aguas no tienen la misma calidad, ¿vale? Pues dependiendo de la procedencia, al final el agua del trasvase Tajo Segura, agua superficial que viene de las cuencas del Tajo y el Segura, que tiene una calidad, el agua desalada tiene menos conductividad, porque viene de la planta desaladora, bueno, tanto de Águilas como de Torrevieja, y la depurada tiene un poco más de sal. Entonces lo que se hace es un mix de calidad y también, no olvidemos, un mix de precio, porque el precio del agua no es el mismo. El del agua desalada que estamos pagando a 83 céntimos, con el agua del trasvase que se paga en torno a 30 céntimos, y con el agua de la depuradora, pues que ahora mismo también se está pagando en torno a 30 céntimos. Entonces el agricultor lo hacemos nosotros y también lo hace el agricultor, un mix ideal para que le salga un precio, pues un precio que pueda sacarle algo de rentabilidad a los productos. Porque ese precio del agua es por metro cúbico. Por metro cúbico, sí. Nosotros, todo el agua, o sea, en todo metro controlamos el agua que pasa por nuestras conducciones y el agua que consume cada uno de los regantes, mediante los contadores, ¿vale? Y estos contadores mensualmente se facturan, o sea, se pasa a lectura mediante telecontrol del consumo que ha tenido el agricultor y esto se le factura. Nuestro papel es tener las conducciones en carga
para que el regante pueda abrir su contador, o sea, abrir su llave, por así decirlo, y que pueda tener agua en su pantano o en su balsa para poder regar su producto. Y con las mínimas pérdidas posibles. Aquí nosotros tenemos un sistema de telecontrol en el que nos dice en todo momento la calidad del agua, la conductividad que tiene el agua de esa balsa y la altura, o sea, la altura de la balsa. Sabemos el volumen que hay en esa balsa en todo momento mediante el telecontrol. Entonces, dependiendo de la demanda, si sabemos lo que sale de esa balsa y sabemos la capacidad y el volumen que tenemos en la balsa, pues entonces vamos un poco haciendo un balance. Si me están demandando 150 y me están entrando 50 y sé que vienen días de calor próximos, pues entonces tengo que aumentar un poco más la entrada de agua para no quedarme con la balsa vacía. Porque la demanda es más o menos constante. La demanda es constante desde mayo, junio hasta septiembre. Hay aproximadamente, sí. Luego, desde octubre hasta mayo es algo menor. Es algo menor, pero también aquí hay cultivos de todo tipo. Aquí tenemos cultivos de hortalizas de invierno, hortalizas de verano y luego uva de mesa, que sobre todo te demanda en verano. José Roque López, agricultor de la zona de Totana. Aquí es donde llega el agua y la distribuyes a los distintos puntos donde hay que regar. Sí, efectivamente. El riego localizado, riego por goteo, necesita tener un cabezal de riego en el que el agua se recibe de la fuente, en este caso de la comunidad regante o de cualquier pozo o de nuestro embalse donde recibimos toda el agua de las diferentes procedencias, y entonces la tratamos. El primer punto por el que pasa del cabezal es la bomba, en este caso, aunque riego por gravedad, pero también necesitamos para algunos sectores que están un poco más desfavorables la bomba de riego para meterle más presión de la que ya nos viene por la red. Y luego el siguiente paso es el filtrado. Aquí tenemos un sistema de filtro automáticos que se limpian cada cierto periodo de tiempo automáticamente, la suciedad la vierten al embalse y a continuación pues tenemos unas inyectoras de abono que son las que inyectan la cantidad, las dosis según el cultivo y la época y el estado fenológico. Vamos modificando las dosis de abono necesarias para el cultivo. Y luego, después de eso, medimos los parámetros de la calidad del agua, tanto conductividad del agua, que son las sales o el abono que lleva, como el pH, que es la acidez, que también tenemos que controlarla para que llegue al cultivo y al suelo en las óptimas condiciones. Porque tú aquí tienes tu propia balsa. Aparte de la grande que hemos visto de los regantes, tú tienes la tuya propia en tu parcela. Necesitamos tener una balsa de regulación porque la comunidad de regantes nos da la dotación que tenemos en cada momento del año y siempre es insuficiente. Tenemos una media en los últimos años de 1.000 metros cúbicos por hectárea de concesión de la comunidad de regantes, pero nosotros, por ejemplo, en este cultivo de uva de mesa estamos en torno a un consumo anual de 5.500 a 6.000. Imagínate. 5 veces más. Sí, yo tengo que sacar los otros restantes de otras fuentes. En este caso, pues tenemos pozos de aguas subterráneas. Somos socios de otra sociedad que tiene esa procedencia y entonces tenemos que ir jugando. Tenemos que jugar tanto con la cantidad como con la calidad. Podemos permitirnos meterle al cultivo más agua de pozo en un periodo determinado, menos sensible en la planta, y vamos jugando con eso, con la calidad y lo que decía Fernando también del precio, porque es que es complicado, tenemos que ajustar muchos parámetros para conseguir que el cultivo salga y salga adelante con las óptimas condiciones. Claro, porque ¿cómo gestionáis esa necesidad y al mismo tiempo la sostenibilidad? Es decir, el agua es cara, es un bien escaso y dependéis absolutamente de él. Sí, por eso ponemos todo el empeño en tecnología. Últimamente, en los últimos años hemos aumentado la tecnología tanto en los cabezales de riego como en el campo. Hemos instalado sondas para optimizar al máximo. Si nosotros podemos, en vez de 5.500 metros cúbicos, bajar a 5.000, pues eso ya es muchísimo para nosotros. Entonces estamos intentando, incluso con riego deficitario, en algunos momentos en los que el cultivo no lo va a sufrir, en algunos meses recortamos por debajo de las necesidades mínimas del cultivo para intentar ahorrar agua. Eso solo lo podemos controlar haciendo un seguimiento a la planta exhaustivo, viendo cómo esos riegos, esa dosificación de riego, cómo le afecta tanto en el suelo, los niveles en el perfil del suelo con las sondas de humedad, viendo cómo se comporta cada riego en el suelo con las sondas. Entonces podemos dosificar tanto en duración como en número de riegos. Oye, y a ver, estamos hablando de la tecnología, está todo muy tecnologizado. Además, que sepa quien nos escucha
que José Roque tiene en el móvil, igual que uno tiene cualquier otra aplicación, tiene un esquema del motor ante el cual estamos y un conocimiento perfecto hasta del nivel que tiene de agua la balsa. Entonces, ¿qué le dejáis a la vieja intuición del agricultor? Pues todo. Es que no van de la mano, ¿eh? Es que no puedes quitar la tecnología y dejar la vieja intuición del agricultor. De hecho, mi padre todavía sigue en la explotación agrícola, tiene 82 años, y muchísimas de las decisiones que se toman se basan en su experiencia, en la que yo voy cogiendo y en la tecnología. O sea, hacemos un mix, igual que con el agua, hacemos un mix del conocimiento. Y tenemos mucha información complementaria. Nosotros podemos ver que una parra parece que le falta agua, parece que está mustia, va a las sondas de riego y dice, pues sí, efectivamente, el nivel arriba está bien, en la profundidad está peor. Podemos complementar toda la información, no podemos... O sea que no se renuncia al corazón, a la intuición, al conocimiento y a mirar al cielo. No se renuncia a nada de eso. Podemos mirar al cielo y mirar el radar en la aplicación de móvil a la vez. Pero hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Y mirando al futuro, o incluso al presente, la tecnificación consume electricidad. Sí. La electricidad está subiendo, no sabemos dónde va a llegar. ¿Eso está complicando mucho los costes en este momento? Claro, ese es otro factor que nos complica y hace aún más grave la situación que tenemos con el tema del agua. El agua, además de que sale más cara en la desaladora, nosotros tenemos un coste energético de los bombeos y gracias a que estamos en la Comunidad Regante de Totana, que la mayoría de los puntos tenemos presión no suficiente, pero importante. Bueno, ¿no? Entonces, estamos aprovechando bastante energía de la gravedad, pero tenemos que gastar en nuestros cabezales de riego más energía. Y esto hace, en algunos casos, sobre todo por el coste del agua desalada, lo hace insostenible. Es que estamos llegando a unos niveles que el coste de la factura del agua a final de mes es más del doble de la que era hace un año. Y eso, pues, ningún cultivo permite hoy día el coste del agua con los costes energéticos de hoy. Si no se hace nada por solucionar ese tema, vamos a ser inviables. José Roque, ¿y cómo veis con toda la incertidumbre económica que se nos viene encima, ya no solamente la crisis energética, sino también un poco de materias primas, ¿no? De los fertilizantes, otra serie de productos que se encarecen? Pues la verdad es que yo siempre he sido optimista con el tema del futuro de la agricultura, aunque las cosas están bastante complicadas, pero en los últimos meses el optimismo no lo consigo sacar a flote, porque es verdad que si ya traíamos una situación difícil desde el verano pasado subiendo los precios, pues con el tema de la guerra de Ucrania, pues se ha disparado todo de tal manera que a corto plazo es totalmente inviable. Entonces, el futuro es muy incierto y muy oscuro. Pero alguien tendrá que procurar alimentos al resto del personal. Sí, a mí me preocupa el relevo generacional. Yo tengo un niño de 7 años y una niña de 3. No sé si en el futuro pensarán en agricultura, pero es verdad que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque no sé el escenario que va a quedar para ellos. Si esta situación, esperemos que sea puntual, del tema energético y de los costes de las materias primas, porque si no lo es, realmente van a quedar pocas empresas agrícolas. Oye, y una pregunta de cariz económico, que al final esto es así funciona, esto de la economía. En otros podcasts hemos hablado del coste de los factores de producción y del margen que tiene el empresario para afrontar precisamente esas subidas posibles de costes de producción, etcétera, y el precio final que se cobra al siguiente de la cadena de producción. ¿Vosotros podéis repercutir estos costes que me estás contando que tenéis? Has dado totalmente en el clavo, porque nosotros ahora mismo, en la cooperativa de la que yo soy socio, con los clientes de las plataformas de los supermercados de Europa, se firman unos contratos y los contratos están firmados desde hace meses o casi un año. Todo el brócoli que se está sirviendo ahora, o la mayor parte de lo que producimos y lo que se vende va con contratos. Entonces, mover esos precios, esos contratos, es un hándicap que en estas circunstancias alguien debería hacer algo. Y el cliente, pues, dicen que sí, que van a intentarlo, pero nosotros estamos soportando la carga ahora mismo. Ahora mismo
nosotros los números salen negativos. Si no podemos repercutir, por eso digo que a corto plazo está... Vale, o sea que vosotros lo que hacéis es firmar un contrato a futuro que dice, yo la cosecha de este año, que aún no existe, te la voy a vender dentro de X meses, precio determinado, a tanto el kilo de brócoli o de uva o lo que sea. Pero vosotros, por otra parte, no podéis firmar otro contrato que proteja los costes de producción, porque normalmente en este tipo de cosas a futuro uno... Bueno, en el mercado financiero tiende a cubrirse. Yo te lo voy a vender a este precio, pero por si acaso sube el precio hago otro contrato que me... Efectivamente, si nosotros tuviésemos asegurado los costes a un año vista, pues nosotros sabríamos la rentabilidad en un año vista, pero tenemos los ingresos firmados en un contrato, es verdad que no es el 100%, pero un 60% o un 70% hay contratos, que el precio no se va a mover, y sí que nos han subido, ha cambiado totalmente las normas de juego en lo que se refiere a gastos. Y eso nos trastoca totalmente. José María Pérez, agricultor de la empresa Los Ritas, explotación de flores. Somos productores de flor cortada y nuestra base de riego se fundamenta en optimizar los recursos. Entonces lo que hacemos es, todos los sistemas que tenemos son de riego por goteo, en el que aprovechamos al máximo el agua por medio de tensiómetros, que son unos sensores que miden la humedad que necesita la planta. Por lo que cada vez que la planta le demanda agua, regamos, intentando que no nos sobre más de un 20%, que además lo volvemos a reutilizar después porque lo recogemos en unos canales, es un cultivo hidropónico, y ese agua lo volvemos a reutilizar en sistemas de refrigeración de invernadero o para volver a regar. O sea que una vez que el agua ha servido para regar, el sobrante, que imagino que ya no tiene los minerales que sirven para el riego, se utiliza para generar energía dentro del propio sistema de cuidado, de protección y de cultivo de los... Correcto. Digamos que nosotros en el riego que hace, la planta absorbe una serie de nutrientes y le sobra otros que lo dejan en el mismo sustrato. Cuando ese sustrato lisivia el agua que le sobra... Lisivia quiere decir que... Drenar el agua que le sobra. Digamos que ese agua nosotros la tenemos que acondicionar un poco según si es para volver a regar o si es para refrigerar el invernadero. En el caso de refrigerar el invernadero, el agua es directamente utilizable ahí. En el caso de que sea para volver a regar, tenemos que hacer mezclas con agua buena, para intentar tener un agua con una calidad para la planta. Oye, José María, pero también tenéis otros sistemas, ¿no? Porque recogéis hasta el agua de rocío. Nosotros recogemos el agua de rocío por medio de canales en invernaderos en multitunes y en invernaderos de parral también. Y bueno, tanto el agua de rocío como el agua de lluvia. O sea, eso es cuando el rocío de la noche o cuando llueve, a través del tejado del invernadero va el agua a unos canales que al final terminan ubicando ese agua ¿dónde? En un embalse. En un embalse. Y digamos que esa es la mejor agua porque al fin y al cabo es un agua de lluvia o agua que es un agua con una conductividad óptima para el riego de la planta. Pero en la balsa se mezcla. En la balsa ya la mezclamos porque aquí los recursos son muy limitados de agua. Entonces tenemos que hacer mezclas consiguiendo un agua que a veces no es de la calidad que nosotros desearíamos, pero con el fin de aprovechar los recursos que tenemos, pues tenemos que apañarnos como sea para... Pero no desperdiciéis ni una gota de agua. Ni una gota. Aquí, tanto como he comentado, el momento del riego se hace en un momento en el que la planta lo necesita de verdad. Lo que le sobra a la planta lo hacemos lo justo también para que no perjudique a la planta y para que no nos sobre riego, y lo poco que sobra lo volvemos a reutilizar para otros sistemas. Carlos Lardín Mitsuf, responsable de la EDAR de Alcantarilla Esamur. La depuración es otra de las fuentes. ¿Cómo se produce ese proceso, Carlos? Desde que llega el agua residual a la depuradora, estamos ahora en la de Alcantarilla, hasta que finalmente vuelve a situarse a disposición de los regantes. Pues la verdad que es un proceso bastante complejo, que se inicia con un pretratamiento
donde se retiran los sólidos más gruesos y más finos del agua residual. O sea, lo que mismamente tiramos al váter, sí, llega directamente a las depuradoras, y los procesos industriales exactamente lo mismo. Por eso hay que recalcar el hecho de que el váter, el retrete, no es un basurero, claro. Y el fregador tampoco, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque eso al final aparece en las depuradoras. Lo que interesa en las depuradoras es con un proceso biológico, ir quitando los residuos sólidos hasta la materia orgánica. Entonces, el primer paso, como comentaba, es un pretratamiento donde se retiran los sólidos más gruesos y más finos. Luego tenemos un desarenado y desengrasado, donde se quitan las arenas y las grasas por desemulsión. Y ya una vez hemos eliminado la materia, los residuos sólidos, las arenas y las grasas, la materia orgánica disuelta pasa al reactor biológico, que es el corazón de la depuradora. En el reactor biológico hay millones de bacterias aerobias que lo que hacen es oxidar la materia orgánica disuelta a través del suministro de aire. Entonces, luego esas bacterias pasan a un tratamiento secundario de decantación, donde se separan del agua del agua limpia. Esas bacterias del decantador secundario se recirculan de nuevo al reactor biológico o se extraen del sistema a la línea de fangos. Una vez en la línea de fangos, esas bacterias se estabilizan, se digieren a ellas mismas, y entonces producimos, a través de esa digestión, un biogás. O sea que el proceso de depuración es biológico, fundamentalmente biológico. Es físico y biológico, pero fundamentalmente los procesos previos físicos de separación son para que el proceso biológico actúe de forma adecuada. Y luego el agua no solamente queda depurada, sino los restos tienen también una utilización posterior. Sí, estas propias bacterias, estas mismas bacterias que depuran, una vez se extraen del sistema, cuando han crecido y se han reproducido, se extraen del sistema, se digieren, y entonces esa digestión produce un biogás. Se digieren a sí mismas. Se digieren a sí mismas, exactamente. Fagocita, vamos. Uh-huh. Esa digestión produce un biogás que quemamos en un motor de cogeneración, y entonces producimos energía eléctrica, que es una fuente de energía para autoabastecer eléctricamente a la depuradora. Y por otra parte, ese fango ya digerido lo deshidratamos en unas máquinas centrífugas que sean similares a la centrifugación de una lavadora en nuestras casas. Se le retira la mayor parte del agua, y entonces queda un fango deshidratado que parecía una plastilina, que se lleva al campo como enmienda orgánica. Entonces tendríamos agua depurada y un fango deshidratado que se utiliza como abono en el campo. O sea que entra el agua sucia de nuestras casas, la coláis. Hay unas bacterias que amablemente se comen los restos orgánicos y sacamos esos dos productos, ¿no? La parte líquida es agua limpia, que aunque no sea potable, está muy, muy tratada para que los regantes puedan utilizarla sin problema con sus cultivos, que no tiene, entiendo, determinadas componentes que podrían estropear el propio cultivo, el desarrollo de la planta. Y por otra parte, les proveéis de abono para esas mismas plantas. Exactamente. Lo que me he parado en el tratamiento secundario, que es lo que actualmente la normativa requiere, que es el tratamiento secundario, pero aquí en la región de Murcia vamos siempre un paso más allá con el tema del agua, por el déficit hídrico que sufrimos. Entonces las depuradoras están dotadas de un tratamiento terciario, que va más allá, como comentaba, de la Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. O sea que es volver a tratar el agua que ya se supone que estaba limpia y susceptible de ser utilizada para el riego, pero no para el consumo humano. No para el riego, sería susceptible de verterse a un cauce. Ah, vale. Y para poder no contaminar ni los cauces. Devolverla más o menos prácticamente similar a las condiciones que está el cauce y que la captamos de ese cauce para potabilizarla en su día. Si queremos reutilizarla en la agricultura, tenemos un Real Decreto estatal, que en España fuimos pioneros en tener esta legislación de reutilización, que entró en vigor en el año 2007. Entonces lo que requiere es un tratamiento terciario para poder reutilizar. El tratamiento terciario básicamente es como unos procesos de potabilización, aunque no está permitido luego su uso de este agua para consumo humano. Y tras estos procesos de potabilización, con un físico-químico, una filtración y una desinfección que elimina bacterias y virus, ya es apta para poder reutilizarla en la agricultura, que es lo que se hace con el 99% de las aguas que regeneramos aquí en Murcia. Estamos hablando en torno a 113 hectómetros cúbicos al año.
Carlos, ¿y cuánto cuesta hacer este proceso? Pues estamos hablando que aquí de media, promedio de depuradoras grandes y pequeñas que tenemos en la región de Murcia, estamos hablando de 33 céntimos por metro cúbico. Y el terciario, estaríamos hablando, que no tiene otras comunidades autónomas ni en muchas partes de Europa, estamos hablando de entre 7 y 8 céntimos de euro por metro cúbico. ¿Adicionales a esta? No, estarían incluidos en estos 33. En estos 33. Alejandro Pérez Pastor, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Ingeniería Agronómica. Antes los agricultores regaban sin saber lo que hacían, es decir, lo que hacían sus familiares, lo que hace el vecino, pero ahora hoy día con los sensores que hay, la tecnología, que gracias a los industriales, los ingenieros informáticos, porque esto en definitiva la agricultura se está convirtiendo en una multidisciplinaridad, totalmente multidisciplinar, porque aquí trabajamos de todo tipo. Yo tengo ahora mismo doctorandos que son biólogos, microbiólogos, hay industriales, es decir, la agricultura hoy día necesitamos de todos los sectores, de todas las disciplinas para optimizarla. La tecnología al final informática lo que nos permite es pues saber la cantidad de agua que aportamos y dónde está esa gota de agua que aportamos. Porque esa es en definitiva sostenibilidad y optimización. Efectivamente. Que el agua es un bien escaso. Es un bien escaso, es un bien caro, es un bien que al final, como ha dicho José María, tiene su calidad. Por eso al final hay que mezclarla. Correcto. El agua de buena calidad hay que mezclarla con otra de peor calidad para tener una calidad mediana. No digo buena, sino mediana. Y es cierto que hay aguas como las aguas desalinizadas, que son muy caras, que tampoco son maravillosas. ¿Por qué? Porque tienen unas concentraciones de iones, como el sodio, como el boro, que son muy perjudiciales para la agricultura, con lo cual pueden perjudicar el suelo agrícola y el cultivo como cítricos, que esta zona es citrícola. Y obviamente pues eso hay que llevar cuidado. Entonces la sensorización, los avances de la tecnología, lo que nos han propiciado, gracias a demandar los agrónomos esa tecnología, esos conocimientos, nos han facilitado el conocer dónde está la gota de agua que yo aporto en cada momento. Y eso es lo que está propiciando el que podamos estrujar más todavía y permitirme la expresión, el poder exprimir todavía la eficiencia de uso del agua de riego, que ya de por sí el sistema de riego por goteo ya lo tiene y que aquí en Murcia creo que está en torno al 95% de la superficie de regadío de la agricultura. Pero es que además ahora la podemos exprimir más todavía, como decía, porque sabemos perfectamente dónde está la gota que yo estoy aportando. Porque claro, lo que queremos es no exceder la capacidad que tiene el suelo de retener lo que yo aporto. Porque claro, la planta no hace así, la coge el agua, como donde si se escapa el agua no la puede coger, obviamente, ¿no? Entonces la planta tenemos que aportar, la regamos, ¿para qué? Porque no podemos aportar el agua y nutrientes a la planta de otra forma. Eso tenemos que aportar a través del suelo. Y el suelo, repito, tiene su capacidad de retención. Es como si echas agua a un vaso y sigues echando agua y se va derramando. Entonces, obviamente, tenemos que aportar la capacidad del vaso, ni más ni menos. Entonces, eso sí, gracias a los sensores, gracias a la tecnología, pues nos propicia ese conocimiento que obviamente le trasladamos a los agricultores y optimizan el agua divinamente. Yo estoy viendo lo más parecido a una espada láser de la Guerra de las Galaxias que he visto en mucho tiempo. Esto parece más bien Dune. No sé si los que nos escuchan que aprovechaban... Es como una espada blanca de un metro aproximadamente, con un mango de 10 centímetros, que es lo que sobresale a la Tierra. Y toda esta parte blanca, insisto, casi un metro, está llena de sensores que te miden. Llena de sensores que te miden el contenido volumétrico de agua en el suelo, es decir, la cantidad de agua que retiene en el suelo, la temperatura del suelo de cada uno de los perfiles y la salinidad. El volumen de iones que se aplica con tanto, como había dicho José María, el agua de riego tiene nutrientes, pero también tiene sales que nosotros aportamos para alimentar a la planta, ¿no? Con lo cual no podemos exceder esa salinidad, esa conductividad que tú preguntabas, porque si no la planta no absorbe el agua que aportamos. Y esta información te llega al ordenador. Llega al ordenador, va a la nube, a un data logger, y luego de data logger va a la nube. O sea que los agricultores antiguos miraban las nubes y tú sigues mirando la nube, seguimos mirando pero otra diferente. Efectivamente. Esos datos los procesamos e incluso los tenemos en tiempo real para que el agricultor pueda ver
a qué profundidad llega cada gota y obviamente le corregimos el tiempo de riego. El tiempo de riego para que decimos, oye, Pedro, has llegado a una profundidad de 60 centímetros. Tienes que bajar el tiempo de riego porque tu raíz del pimiento no llega a más de 30 centímetros. O sea, yo no quiero aportar con el riego por goteo, lo que no queremos es incrementar los nutrientes del suelo. Al fin y al cabo marca unos márgenes en los que trabajar. O sea, el suelo, dado que estamos tan próximos a, para mitigar, para que el impacto medioambiental sea mínimo o sea cero, no podemos que el suelo permitir que sea un reservorio de nutrientes. Con el riego por goteo tenemos que aportar lo que realmente necesita la planta en cada momento. Y lo hacemos con el sistema de riego por goteo. Y ayudado con las sondas. Eso es el presente, la innovación, eso es, evidentemente, la tecnología al servicio de la racionalización, de la sostenibilidad, del precio. Sí. ¿Y hacia dónde va? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en el futuro? Si es que se puede innovar más en esto. Se puede innovar mucho más. Se puede innovar tanto como la gafa Google Glass, ¿os acordáis de ellas? Sí. Que han bajado un poco de popularidad, pero vamos a volverlas a ver. Seguro. ¿Cómo? Pues la radiación solar incide sobre la planta y la planta lo que hace es emitir una radiación, a su vez, con diferentes longitudes de onda. Entonces podemos ver imágenes multiespectrales, imágenes térmicas, que ayudados con unas gafas, por ejemplo, ayudados con los drones que nosotros utilizamos para detectar a más gran escala esa radiación que emite la planta y también el suelo, ojo, podemos saber el estado hídrico y el desarrollo que tiene la planta en cada momento. Con lo cual eso nos ayuda, claro, esto las sondas al final es un punto, que es verdad que los suelos suelen ser bastante homogéneos, con lo cual es representativo de una zona X. Pero claro, si tú lo ves con una escala de un dron que está volando a 100 metros de altura, estás viendo la parcela entera, una finca de 10 hectáreas perfectamente. Con lo cual sabes perfectamente dónde están las manchas de humedad, dónde está la zona donde no se riega bien. En definitiva, puedes controlar el riego. Entonces, ¿a dónde iba? La gafa Google Glass, lo que te va a decir, he dicho una marca, pero bueno, lo que te va a decir es que esa radiación que tú la vas a detectar con la gafa, vas a ver qué índice valor promedio tiene, porque hay índices que obviamente son numéricos, que proceden de ese colorido que ves, y lo vas a enviar a la cabeza de riego y se va a automatizar el riego. O sea que las plantas ya no es que les falte hablar. Es que hablan. Es que hablan. Las plantas hablan. Las plantas tenemos otros sensores que no solo hacen contenido volumétrico de agua, sino que son sensores que te miden en cada momento la fluctuación del diámetro del tronco y del fruto. Porque el tronco se contrae. Aunque tú lo veas rígido, se contrae. ¿Por qué? Porque pierde más agua de la que es capaz de absorber. Con lo cual se contrae durante el día. Esa contracción está relacionada con el estado hídrico del cultivo. Cuanto más contracción tenga, pues obviamente más estrés tiene la planta. Y luego, Alejandro, también ya no está solo el control de la salinidad, sino que está ya el control de nutriente por nutriente también. Eso es otra más. Innovaciones. Es que innovaciones en la agricultura, bueno, yo creo que cuando dicen que un tomate tiene más patentes que un iPhone, y vuelvo a decir otra marca, perdón, pues... Bueno, pero vas variando. Pero esa es verdad, tienen más patentes. ¿Por qué? Pues porque ¿sabéis lo que tiene la agricultura? Es decir, las variedades genéticas, la mejora genética que tiene hoy en día, las variedades de hoy día, no tienen nada que ver con las de hace 20 años, ni 10. Cada año salen variedades nuevas y variedades que están adaptadas a la climatología que vivimos en cada momento. Es así. Es decir, ahora ¿qué falta? ¿Tenemos mucha agua? No, tenemos cada vez menos agua. Pues hay que mejorar las variedades que tenemos y conseguir nuevas que estén más buenas, que tengan un gusto mejor, una apariencia mejor y que necesiten menos agua y que resistan también la salinidad, todo. Y incluso hasta el estrés térmico, que también hay que hablar de estrés térmico, ¿no? No estrés hídrico solamente. Y el control de plagas también. El control de plagas, la lucha biológica, ese llamado bichos contra bichos que hacemos con los alumnos de bachillerato y de secundaria en la Politécnica de Cartagena. Permitidme que lo diga, claro. Que obviamente les estamos enseñando a los chavales de secundaria para que también se matriculen en las disciplinas de agronomía, que hoy día prácticamente los productos químicos casi no se utilizan. Y José María me lo puede ratificar. Es decir, ahora mismo empleamos bichos para comerse a los bichos malos.
Y ese es el futuro, desde luego. Eso es el presente. Presente, y no se podrá hacer de otra forma. Y mucho menos. Con lo cual, cada vez la agricultura va a tener un mínimo impacto, no, un nulo impacto. Al revés, un beneficioso impacto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el único sector, junto con el forestal, que es capaz de fijar CO2. Y eso ganando en calidad del producto, supongo. Siempre. El manejo de riego de forma adecuada, el manejo de nutrientes, el manejo de saber cómo cultivar, es lo que te hace tener la calidad que tenemos, los frutos que cultiva José María, las flores que habéis visto. Es decir, eso es sin lugar a dudas. ¿Por qué el melón de Torre Pacheco es el más rico de España o del mundo? ¿Por qué? Porque está regado de un agua con cierta salinidad. Y obviamente las empresas que lo cultivan, pues saben cómo hacerlo. Saben aplicarle el momento adecuado, el momento justo, lo que necesita el cultivo. Y con la innovación y la sensorización, pues obviamente se consigue mejorar la calidad, sin lugar a dudas. Es decir, cuando se dice de regadío intensivo, por favor, yo incluso hasta me atrevo a decir en ciertos foros secano intensivo. Porque es que tú no ves el agua por ningún lado. Por ningún lado. Y eso creo yo que gracias, os agradezco que vengáis, lo que estáis pasando hoy, porque lleváis mucho tiempo aquí, pero sois un portavoz, que todo el mundo se escucha. Yo creo que os cree más a vosotros que a nosotros mismos, porque nosotros intentamos decir siempre lo mismo, pero claro, la gente está un poco aburrida, ¿no? Siempre dice lo mismo. Pero es cierto que es así. Entonces, yo os agradezco que vengáis. Oye, Alejandro, y una pregunta. A nivel internacional, ¿hay cooperación entre países? Sí. ¿Exportamos lo que aprendemos aquí a otros países? Sí, sin lugar a dudas. Hay muchos proyectos europeos. De hecho, esta plataforma sale como resultado de 2 proyectos europeos que coordiné yo. Uno en la convocatoria LIFE, que es medioambiental, y otro con Water Forever, que es otro proyecto, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí está. Y vamos más avanzados que otros países europeos, os lo garantizo. Hace poco hemos presentado un proyecto europeo, claro, vieron los socios italianos esta plataforma y se la rifan, es decir, la quieren. Incluso hay grandes empresas a nivel nacional que la quieren. ¿Pero esa plataforma la habéis desarrollado vosotros? Está desarrollada por la UPCT. Y ojo, de esta hay muchas. Es decir, no te digo yo que seamos los únicos que tengan esto, ¿no? Y José María sabe que hay muchas empresas que lo hacen. Nosotros estamos metidos en ciertos grupos operativos con tal de intentar incluso traer tecnología de otros países que son los pioneros y los más excelentes en el sin lugar a dudas. Hombre, Holanda tiene su adelanto, pero Israel vienen aquí a ver lo que hacemos. Yo lo garantizo que aquí aprovechamos mejor el agua que los propios israelitas. Aquí depuramos muchísimo más agua que los propios israelitas, que den un 65% de promedio. Aquí es el 90-95% del agua urbana y procedente de industria que se depura. Entonces, en definitiva, somos un ejemplo a nivel mundial y yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Hay muchísimos grupos en España que manejan esta innovación y hay mucho más. Pero hay mucha más innovación todavía. No se trata de aportar al cultivo todo lo que necesita, al revés. Lo que somos especialistas aquí es manejar esa resistencia al estrés hídrico que tienen las plantas, modularlo, y con esto se controla. Porque aparte de controlar cuándo tenemos que regar, también se controla cuándo no debemos de regar y cuánto tenemos que regar. Se nos presenta por delante un escenario desde 2050 ya lo conocíamos, donde la población va a crecer exponencialmente, que va afortunadamente, espero, debe de alimentarse mejor de lo que ya se está alimentando, y vamos a tener también un escenario de menos recursos que administrar. Si queremos hacer eso, es decir, alimentar a la gente con menos recursos, yo siempre digo, la escuela de la resiliencia hídrica se encuentra en el Levante, sin duda alguna. Pero es que aparte, la reciente pandemia y, por desgracia, los tiempos que estamos viviendo de guerra, nos hablan de soberanía alimentaria, nos hablan de seguridad alimentaria. Y en eso la agricultura y la ganadería española son pioneros. Yo creo que es algo que debemos de empezar a mimar desde el minuto cero, desde este preciso momento en el que estamos hablando. Impresionante cómo se aprovecha el agua y su efecto multiplicador de la vida.
Murcia y la cuenca del Levante se conocen como la huerta de Europa, Juanra, pero yo propongo un cambio de nombre. Para mí son el semillero tecnológico de Europa, porque la agricultura está demostrando ser puntera en innovación tecnológica en el corazón de esta huerta, y todo gracias al agua, pero no por su abundancia, sino precisamente por lo contrario, por su escasez. Claro, la escasez aguda del ingenio y no solo nos falta agua. Sin duda veremos grandes cambios e innovaciones en los tiempos que vienen, Ana Comellas. Y aquí estaremos para contar que así funciona esto, Juanra Lucas. Un podcast de Forbes.